Las declaraciones que hemos escuchado de parte del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ha dejado sin piso a su jefe, a su todavía jefe, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien la semana pasada diera declaraciones a una revista local mencionando que se está evaluando y se ha conversado con el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el incremento de la remuneración mínima vital, que había la posibilidad en vista de la impopularidad actualmente del gobierno a raíz del incremento de sueldo para algunos funcionarios del Estado, entre ellos los ministros, asesores, vicepresidentes de gobiernos regionales también, no se olviden. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho ayer el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla? Que esa noticia lo tomó por sorpresa, que cuando él se encontraba en una gira en el Medio Oriente junto con el presidente de la República, Ollanta Humala, lo tomó por sorpresa las palabras del premier César Villanueva, porque nunca hubo una coordinación sobre este tema. Considera que es una medida populista, es una forma de jugar con las expectativas de la población al decirles que se les va a incrementar el sueldo mínimo. Mejor escuchemos, Rubén, a Luis Miguel Castilla, ministro de Economía, hablando sobre ese tema y mencionando que no es cierto que habló con el premier César Villanueva, ni mucho menos que se haya tocado el tema del salario mínimo vital. Escuchemos. Yo ya estando en Medio Oriente, me topó con la sorpresa de que el premier había dicho que había coordinado conmigo este tema, lo cual no es cierto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el premier. Entonces, yo sí traté ese tema con el presidente, porque estaba justamente con el presidente, estábamos en Israel, no recuerdo dónde, en Medio Oriente, y él me pregunta exactamente qué es lo que yo opino sobre el tema, y yo le comento, y decidimos que por los efectos negativos que esto puede traer en esta coyuntura, no es conveniente. Y nos vemos con la sorpresa de la declaración, digamos, del premier al respecto. Se dan con la sorpresa. Ustedes lo han escuchado. Estos entredichos, Rubén, es que obviamente no hay coordinación, parece que hay dos bandos al interior del Ejecutivo. Recordemos al ingreso de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros, él fue muy claro en su mensaje y mencionó que todos estaban en evaluación, que todos los ministros estaban con una especie de tregua, que tenían que demostrar su capacidad y en base a ellos iban a quedar en los cargos. Sin embargo, no se ha removido, que yo sepa, desde que ingresó César Villanueva, pues a nadie. Ahora, hay un inconveniente. Recuerden que cuando ingresa César Villanueva a la presidencia del Consejo de Ministros, entra en una serie de especulaciones con respecto a que él estaba solicitando la salida del ministro Luis Miguel Castilla, que entendemos no goza de popularidad, no tiene mucha cercanía con varios sectores de la población y tampoco con el sector, con sectores de trabajadores, porque entendemos que es muy reticente a que ocurran incrementos de sueldos, por muy mínimo que sea. Las expectativas con respecto a que se va a subir el sueldo mínimo ha sido ya totalmente descartado. Ustedes lo han escuchado, no se va a subir el sueldo mínimo vital, considera que es una medida populista. Ayer el ministro de Economía ha dado declaraciones a Cuarto Poder y ha dicho, una vez más, ha reiterado que efectivamente el tema del salario mínimo no está en la agenda. No está actualmente en la agenda. Escuchemos. Entonces, efectivamente, el tema no está en agenda. Si está siendo discutido fuera del gobierno, en el Consejo Nacional del Trabajo, es otro tema. Está dentro del gobierno. Plazo ya sobre la posible salida del premier César Villanueva. Pero vamos a conversar en estos momentos con don Henry Piz, analista político, para que nos dé algunos detalles, algunas apreciaciones sobre lo que está ocurriendo actualmente con el gobierno. ¿Cómo está, don Henry? Bienvenido. Muy buenos días a Radio Exitosa. Buenos días. Buenos días, qué gusto conversar con usted. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? La semana pasada teníamos al premier César Villanueva dando declaraciones a una revista sobre unos encuentros que habría sostenido con el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, a raíz de un posible incremento de sueldo en la remuneración mínima. Sin embargo, eso ha sido descartado. ¿Cómo queda a su criterio este tema cuando estamos hablando de dos integrantes del Ejecutivo? Bueno, la señora Nadine no es integrante del Ejecutivo, ni debería ponerse a declarar sobre eso. Ella es esposa del presidente y ahora es también jefa del Partido Socialista. Pero sí, incluso los partidos, cuando son partidos de gobierno, coordinan y sincronizan las declaraciones, claro, para que esto no pase. Me refiero a dos integrantes del Ejecutivo con respecto al presidente del Consejo de Ministros y ayer las palabras del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Bueno, pero
en cualquier caso, lo que yo le digo de que la señora Nadine no es parte del Ejecutivo es el punto de partida para entender que esa intervención es indebida, que lo único que hace es crear problemas. Yo no sé en este momento si va a renunciar o no al Premier, pero sería una barbaridad que tenga que renunciar con tan poco tiempo en el cargo, claro, y dando muestras que simplemente hay dificultad para gobernar porque se le cruza a una persona que no tiene funciones para eso. Pero ¿usted cree que se puede gobernar o seguir presidiendo el Consejo de Ministros en vista de que tiene a uno de los integrantes de este Consejo prácticamente desautorizándolo, como es lo que ha ocurrido ayer con las palabras del ministro Castilla? También eso es un problema serio, porque no puede desautorizar al Premier. El Premier, de acuerdo a la Constitución, es el vocero oficial del gobierno. Entonces, no se le puede tratar así, y menos un ministro. Claro, porque lo que hemos entendido ayer por estas declaraciones, don Henry, es que el ministro de Economía solamente conversa con el presidente, que ni siquiera lo ha visto. Hace 10 días menciona que no ha conversado con él, que no lo ve, y ha dicho nunca se llevó a cabo esa reunión, nunca se ha tocado el tema. O sea, más que claro ni el agua, lo ha hecho quedar como mentiroso. ¿Se puede seguir trabajando de esta manera? Yo no podría, pero no sé qué relación habrá entre el Premier y el presidente, porque lo primero que tiene que hacer el Premier es plantearle el problema al presidente. Claro, y el presidente ofrece soluciones, y hay soluciones posibles, se pueden causar. Si no, nadie puede quedarse en un cargo tratado de esa manera. Claro, porque los que consideran varios sectores, sobre todo de la oposición, es que el Premier en estos momentos solamente tiene una figura decorativa, pero no habla como vocero del gobierno, a diferencia de Juan Jiménez Mayor, que sí daba la cara, era cuestionado, es cierto, por algunas imprecisiones en sus comentarios, pero siempre lo veíamos dando la cara, lo veíamos enfrentando cualquier tipo de situación, por buena o mala que sea. En el caso del señor César Villanueva, como que permanece en una especie de hermetismo constante, y es un tanto reticente a participar con la prensa y a dar declaraciones. No es pues solamente un problema de estilos. Podría en un principio haber sido un problema de estilos. Ahora ya parece que es un problema de cómo están las relaciones de fuerza dentro del gobierno. ¿A qué se refiere con esas relaciones de fuerza? De que habría, tal como lo dice... ¿Quién pesa y quién no pesa? ¿Quién pesa en este caso? Sería el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que ayer parece, porque cuando hablaba decía, el gobierno ha decidido que no, pero ese tipo de términos lo escuchamos generalmente al presidente, ¿no? Al decir, él hablando como representante del gobierno, que no se ha evaluado la posibilidad del incremento de sueldo mínimo, pero ayer escuchábamos esta frase en boca del ministro de Economía y no en boca del Premier, ni mucho menos del presidente. Eso quiere decir que hay un ministro de Economía que tiene una vía de poder mucho más grande y la está ejerciendo. Ahora, eso es distorsión de las otras instituciones y de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, ¿y qué podría ocurrir? ¿Usted cree que esta falta, como muchos consideran que habría incurrido el ministro de Economía, signifique que a él, al menos públicamente, no lo sé, o podría recibir algún tipo de sanción, amonestación, o que le enmende la plana el Premier César Villanueva? Porque lo que hemos visto ayer es en realidad pues un tanto preocupante, ¿no? A un ministro de Economía hablando de un cargo que a él no le compete. Bueno, lo que creo es que el gabinete tiene que sesionar más y decidir las cosas juntos, y no estar haciendo cada uno la cosa por su cuenta. Ahora, ¿usted sí cree que hay dos bandos al interior del Ejecutivo? Uno que habría sido formado o convocado por la primera dama Nadine Heredia, y otro que habría sido convocado por el presidente Ollanta Humala. No lo sé. Pueden haber sido convocados por Humala de la misma manera. No creo que la convocatoria sea de la primera dama, pero sí creo que la primera dama se ha metido en lo que no debe.
Ahora con más razón, ¿verdad? Porque la semana pasada se hablaba de la posibilidad de que ella no estaba enterada de las declaraciones que brindó el premier César Villanueva a la revista Careta, si mal no recuerdo, y sus palabras en el sentido de decir de que no se va a incrementar el sueldo mínimo, respondían tal vez a una especie de desinformación. Pero ayer las palabras del ministro de Economía, número uno, deja sin piso a la premier César Villanueva, la hace quedar como mentiroso, y número dos, refuerza este argumento de que la primera dama está más inmiscuida en temas del Ejecutivo de los cuales no debería. Así es, esa es la evaluación. Bien, muchísimas gracias, don Henry Pease. Ha sido usted muy gentil, muchas gracias, analista político, don Henry Pease, hablando esta mañana en Radio Exitosa sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ejecutivo. Él también ha sido congresista de la República, recuerden, expresidente también del Parlamento Nacional en el periodo 2003-2004 y actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La situación está bastante tensa, Rubén. Es así como se explica, si queremos resumirlo. Hemos visto ayer al ministro de Economía con total frialdad y falta de sensibilidad frente a lo que sí esperaban muchos sectores de la población, en sentido de que querían mínimamente un incremento, sea 10 soles, 20 soles, pero todo en estos momentos alivia frente a los gastos que uno tiene como padre de familia y además en plena época escolar. Esto ha sido descartado completamente. Ha hablado el ministro de Economía como si fuera presidente del Consejo de Ministros, como si fuera presidente, y lo ha hecho quedar tan mal al premier César Villanueva. Así es, un simple razonamiento.